Jude Bellingham y el Real Madrid acaban con el gran planteamiento del Barça en el Clásico, con una primera parte de dominio absoluto de los locales. En el vídeo de hoy analizaremos el plan inicial de Xavi, ante el que no supo responder Carlo Ancelotti, la buena ocupación de los espacios de los hombres de ataque del Barça, los saltos a destiempo de los jugadores del Real Madrid y finalmente acabaremos hablando del cambio de escenario en la segunda parte. Empezamos el vídeo como siempre analizando el planteamiento inicial de ambos equipos. En el caso del Barça, Xavi sorprendió formando, al menos en ataque estático, con tres centrales que eran Araujo, Christensen e Íñigo Martínez, para tener una mejor salida de balón ante los pocos efectivos que empleaba el Real Madrid en su presión, con tan solo Vinicius y Rodrigo como los dos hombres más adelantados. Además, destacar las posiciones de Cancelo, ayer no jugando como lateral porque en esa posición estaba Araujo, sino que el portugués lo que hacía era jugar como un teórico extremo, tanto en ataque como luego en defensa, ayudando en lo que pudiera al propio Ronald Araujo. Y Valde en el otro costado sigue jugando como lateral izquierdo, al menos en fase defensiva, pero luego en ataque se desplegaba más como un extremo izquierdo, ya que Joao Félix se venía a jugar bastante por dentro. Más claves de este planteamiento inicial del Barça, las posiciones de Gavi y del propio Joao Félix. El primero, Gavi, siempre muy pendiente de Bellingham, prácticamente con un marcaje al hombre que no le dejó respirar en ningún momento del partido, salvo por esa acción de calidad individual espectacular del futbolista inglés para hacer el 1-1 en el partido. Y en el caso de Carvajal, siempre muy pendiente de Joao Félix, siguiéndole prácticamente a todas las zonas del terreno de juego a las que iba el portugués, algo que hizo que evidentemente Joao Félix participara menos en las acciones del Barça, pero también digamos que el hecho de que Carvajal se fuese siempre detrás de Joao Félix, eso hacía que por ese costado izquierdo muchas veces Valde se encontrase en situaciones de uno contra un Fede Valverde, que evidentemente no es tan bueno defendiendo como lo es Carvajal. En cuanto al planteamiento defensivo del Barça, sin balón, cuando el Real Madrid es el que tenía la posesión, pues formaban básicamente con un 4-4-2 muy claro, con Ferran Torres y Fermín como los hombres más adelantados, con Joao Félix siguiendo siempre la marca de Carvajal, Gavi y Gundogan los hombres que formaban el doble pivote, y Cancelo, como comentábamos, no jugando como lateral derecho como es habitual en él, sino jugando prácticamente como un extremo o un centrocampista más según la fase del juego en la que se encuentre su equipo, y evidentemente con cuatro defensas del Barça que eran Valde, Íñigo, Christensen y Araujo. Si os fijáis en el Real Madrid, Vinicius y Rodrigo están prácticamente aislados del juego, son 2 contra 4, por lo que claramente inferioridad numérica en esa zona del terreno de juego. Y lo más destacable de este ataque estático del Real Madrid es que por un lado Kroos está muy atrás, digamos, aún en campo propio, y por lo tanto puede ser mucho menos efectivo que si estuviera en campo rival y con posibilidad para recibir, y un Bellingham moviéndose entre líneas pero prácticamente sin tener incidencia en el partido, al menos en la primera parte. Por su parte, este es el planteamiento inicial del Real Madrid, su disposición sobre el terreno de juego cuando tenían la posesión, cerrando también con 3 futbolistas, aunque es cierto que 2 eran los centrales, Rudiger y Álava, y o bien Kroos o bien Tchouaméni bajaban a recibir para intentar darle salida a su equipo. Luego, lo que comentábamos, tanto Rodrigo como Vinicius muy aislados con los 4 defensas del Barça, y a su vez Bellingham con el marcaje al hombre que le hacía Gavi constantemente, y eso hizo que el futbolista inglés en la primera parte no pudiera prácticamente nunca ser protagonista, y ya en la segunda es cuando tuvo que aparecer su magia para marcar el gol del empate en un disparo espectacular. Pero como digo, el Real Madrid, al menos en la primera parte, sin ideas, sin prácticamente jugadores con capacidad para recibir libres de marca, con muy poco juego interior, porque el Barça claramente ganaba en cuanto al centro del campo con una superioridad numérica muy importante. De hecho, esta jugada del Real Madrid demuestra lo que os estoy comentando. Tenemos hasta
5, 6, incluso 7 jugadores del conjunto de Ancelotti muy alejados de la acción, y Mendy en este caso solo tiene la opción de jugar o bien con Vinicius en un pase complicado porque Ferran está muy encima, no, porque Cancelo está muy encima de su posición, además Araujo siempre pendiente del propio Vinicius, o bien un pase de Mendy hacia Bellingham, que también es complicado por lo que os comentábamos de ese marcaje individual de Gavi con Jude Bellingham. Dicho esto, toca analizar ahora la ocupación de los espacios de los hombres del Barça y el salto a destiempo de los jugadores del Real Madrid. En este caso es una recuperación de balón de Fermín sobre Vinicius. Fijaos dónde está Carvajal, que estaba jugando muy por dentro en esta acción y prácticamente pues digamos que la marca de Joao Félix en esta acción ya la ha perdido. Es un pase de Fermín directo hacia Ferran Torres. Fijaos cuando recibe el futbolista español como Álava y ya va muy tarde a cubrir a Ferran Torres, es decir, está haciendo un salto a destiempo, lo que propicia que Ferran pueda jugar con muchísimas facilidades de espaldas hacia Gundogan. Una vez la jugada digamos permite estar de cara para el Barça, Gundogan meterá un pase hacia su izquierda para Joao Félix, de nuevo un salto a destiempo y tarde de Tchouaméni, que no llega a tiempo para cubrir ese pase de Gundogan para Joao Félix. Y fijaos cuando Joao Félix recibe de Gundogan, es una jugada a campo abierto con mucho espacio, es un 1 contra 1 contra el último hombre que es Rüdiger, es decir, es un Joao Félix contra Rüdiger, pero aparte de eso por el costado derecho llega esa carrera de Ferran Torres al espacio para buscar una posible línea de pase, por lo que el Barça saliendo con mucha facilidad de esa presión del Real Madrid en campo rival, y a su vez los jugadores del Real Madrid saliendo a destiempo a cubrir a los jugadores del Barça, por lo que es un acierto del Barça total en esa salida de balón al jugar en pocos toques y siempre muy verticales, pero a su vez el Real Madrid un cúmulo de errores al siempre llegar tarde a todas las ayudas. Otro de los factores que al Real Madrid le costó mucho entender durante la primera parte es que Joao Félix, al jugar siempre bastante más por dentro y abandonando la banda, teniendo ese marcaje individual de Carvajal, eso hacía que Carvajal abandonase la posición de lateral puro para prácticamente convertirse en un tercer central del Real Madrid, y era Fede Valverde el que tenía que quedarse con la marca de Valde en ese costado derecho. Eso lo que hacía es que el Real Madrid, al estar Valverde muy atrás, perdiera un efectivo en el centro del campo y el Barça siempre tuviese superioridad numérica en esa zona del terreno de juego, con Gavi, con Gundogan y con Fermín contra Bellingham, un Tchouaméni que prácticamente nunca salía y un Kroos que se quedaba mucho más cerca de los centrales, por lo que el Barça siempre tenía superioridad numérica en el centro del campo y también con sus 3 hombres de la línea defensiva ante la sola presencia de Rodrigo y de Vinicius Jr. Esta jugada nos va a servir para ver la pasividad del Real Madrid en la presión y las opciones que tiene el Barça constantemente para combinar por dentro. Es un balón que tiene Araujo en salida de balón. Fijaos como ya de primeras la presión del Real Madrid es muy tímida y con mucho espacio entre jugadores, por lo que aquí el uruguayo puede o bien combinar con, creo que es Cancelo, con un pase vertical, o bien jugar con un pase más sencillo hacia Gavi. Finalmente Araujo se decide por el pase fácil hacia Gavi. Una vez recibe el futbolista español, de nuevo vemos mucha pasividad en la presión del Real Madrid, nadie sale a por Gavi, además hay mucho espacio entre futbolistas y mucha pasividad, por lo que aquí Gavi puede combinar o bien con Cancelo o bien con Fermín entre líneas, o con Gundogan, el pase seguramente más sencillo en banda izquierda. Gavi se decide por esa opción del futbolista alemán y cuando recibe Gundogan, de nuevo vemos como está solísimo, tiene la opción de Íñigo Martínez en izquierda, de Joao Félix más vertical, o en banda izquierda, digamos, encarando a Fede Valverde, a Valde, por lo que el Barça constantemente con muchas opciones de pase ante un Real Madrid muy pasivo que prácticamente no presionaba, o si lo hacía, siempre lo hacían mal y a destiempo. En el clásico de ayer hay que destacar el gran partido, la gran actuación de Íñigo Martínez jugando como central, ya no solo por sus actuaciones defensivas, que fueron de 10, sino sobre todo también por la salida de balón que te ofrece el futbolista ex del Athletic Club. En esta jugada vemos un pase buenísimo entre líneas para superar la presión del Real Madrid directamente hacia Joao Félix. Es un mal salto de Fede Valverde que propicia que cuando Joao Félix recibe de Íñigo, fijaos cómo es Rüdiger el que tiene que salir a por Joao Félix para no dejar a Carvajal solo con hasta 2 jugadores del Barça. Joao Félix de espaldas a portería juega con Valde, que está abierto a banda izquierda, y fijaos cómo ese salto de Rüdiger para ir a por Joao Félix, digamos que le sale mal porque
propicia que Ferran Torres pueda buscar un desmarque al espacio y que Valde le encuentre con un pase en profundidad, por lo que el Real Madrid vemos constantes movimientos o saltos que no son buenos. Además, Fede Valverde en esta acción ha fallado al ir mal a por Íñigo Martínez y dejar abierta la puerta para que tanto Valde como Joao Félix formen ese 2 contra 1 contra Carvajal, lo que hace que Rudiger salga de zona y permita o propicie ese desmarque de Ferran Torres, que sin ese salto de Rudiger evidentemente no se hubiera producido. Vemos más acciones donde Íñigo Martínez es muy preciso en sus envíos. En esta acción tiene la presión de Tchouaméni, decide con la pierna izquierda enviar un pase bastante complicado pero efectivo hacia la posición de Ferran Torres, que ha bajado mucho a recibir, prácticamente se ha ido hacia el centro del campo. Una vez recibe Ferran Torres, fijaos cómo Kroos, que es el hombre que tendría que estar con Fermín, salta sobre Ferran para impedirle el paso, pero claro, al saltar sobre Ferran, Toni Kroos pierde la marca de Fermín, que es el que recibe precisamente de Ferran, y el futbolista español del Barça puede continuar con la acción conduciendo. Fijaos como ninguno de los 5 defensas en esta acción del Real Madrid sale de zona, se quedan esperando muy atrás, y eso propicia que tanto Fermín como Joao Félix como Ferran Torres puedan continuar con la acción con mucho peligro, porque nadie del Real Madrid sale a cubrirles las espaldas. Y acabamos con una acción más de Íñigo Martínez, donde inicia la acción para encontrar a Gavi. Fijaos como Gavi no tiene en absoluto la presión de ningún jugador del Real Madrid. Fijaos cómo recibe Gavi, Bellingham sale a por él muy tímidamente, pero al ir a por él pues también se abre la puerta de un pase hacia Gundogan cuando el alemán recibe de Gavi. Fijaos en este movimiento muy interesante de los jugadores del Barça. Por un lado tenemos un descenso de nuevo de Ferran Torres hacia la zona del centro del campo para intentar recibir al pie, lo que propicia que sea Álava el que salga de zona para ir a cubrir al futbolista ex del Manchester City. Hay un despiste, creo que vuelve a ser de Toni Kroos, que se queda con la marca de Ferran en lugar de seguir la de Fermín, que está buscando ese desmarque al espacio, aprovechando que Álava está con Ferran y que Mendy está con Cancelo, y en ese espacio aparece ese desmarque de Fermín en profundidad. Gundogan le mete un pase por arriba, en este caso el pase es demasiado largo, lo puede parar Kepa, pero de nuevo vemos como el Real Madrid sufre mucho en defensa y el Barça realiza movimientos, la verdad, muy interesantes. Pasamos a ver ahora datos del partido para ver un poco esa diferencia entre la primera y la segunda parte. En la primera parte vemos como el Barça prácticamente en las estadísticas del pase gana en todas. Son 308 del Barça contra 250 del Real Madrid. De esos 308 del Barça hay un 88% de acierto en esos pases, por un 87% del Real Madrid. Es decir, en precisión sí que es cierto que están bastante igualados. En pases largos el Barça realiza bastantes más, al igual que centros, aunque con poco éxito. En total, al final en la primera parte el Barça tiene una estadística de 0,76 goles esperados por solo 0,14 del Real Madrid, por lo que se demuestra también en los datos que el Barça fue claramente superior en ese primer tiempo. También evidentemente en ocasiones de gol el Barça hizo una ocasión clara por 0 del Real Madrid, un disparo al palo por 0 del Real Madrid, 3 tiros dentro del área por 2 y 2 tiros fuera del área por 3 del Real Madrid, que en este dato sí que consigue ganar, pero en todo caso, si nos fijamos en los datos, el Barça supera al Real Madrid en ese primer tiempo. En cambio, hay un cambio de paradigma o un cambio de escenario en la segunda parte. El Barça quizá es algo más pasivo de lo que lo fue en el primer acto, y en esta segunda parte vemos como el Barça realiza 238 pases por 257 del Real Madrid. El acierto es de 86% contra 91%, y también el Real Madrid realiza más pases largos con 10 de 15, por lo que el Real Madrid da un paso adelante. Además necesario porque estaban perdiendo en la segunda parte. También tiene una estadística de goles esperados mayor de 0,93, también más asistencias esperadas con 0,48 y hasta más posesión del balón con 52%. En cuanto a la posición media de los jugadores de ambos equipos, se confirma un poco lo que hemos visto durante el análisis, que el Barça cerraba con 3 centrales, que eran Íñigo, Christensen y Araujo, con las bandas para Valde y Cancelo, pero sobre todo lo más destacado es la cantidad de jugadores del Barça que juegan por dentro entre líneas, siendo Gavi, Gundogan, Ferran Torres, Joao Félix y Fermín los hombres que ocupaban ese carril central y que claramente dificultaron mucho las cosas a un Real Madrid que por su parte vemos como también se confirma
confirma lo que decíamos de que tanto Rodrigo como Vinicius estaban muy solos arriba sobre el terreno de juego. También destacar que prácticamente muchos jugadores del Real Madrid están en campo propio durante todo el partido en la media de su posición. Son Kroos, Álava, Rudiger y Tchouaméni. También que Carvajal está más arriba sobre el terreno de juego que Valverde, algo que ya evidentemente demuestra que el Real Madrid tuvo muy poca amenaza en campo rival, al menos durante la primera parte, por lo que al final estas son un poco las posiciones medias de ambos equipos en el partido de ayer. Y acabamos con algunas de las mejores actuaciones individuales en el Clásico. Hay dos nombres, el primero es el de Gavi, evidentemente. Aquí vemos su mapa de calor, prácticamente participando en todas las zonas del terreno de juego, siempre muy pendiente de Bellingham y anulándolo, como hemos dicho en la primera parte. En cuanto a los duelos ganados en el suelo, son 9 de 16, una auténtica barbaridad. Gana también un duelo aéreo de 3, teniendo en cuenta que su marcador era Jude Bellingham. Solo pierde la posesión 8 veces durante el partido, realiza 4 faltas y recibe faltas 3 veces. Por su parte, Jude Bellingham, el mejor jugador del partido y del Real Madrid, al menos por lo que por su impacto en los goles y en el marcador, realiza 75 toques de balón. De esos pases que hace son con un 92% de acierto, lo que es una auténtica barbaridad. No realiza ningún pase clave, centros tampoco, y balones en largo 1 de 2. Es decir, en cuanto a datos, el partido de Bellingham no es nada bueno, pero evidentemente con sus 2 goles es el gran artífice para que el Real Madrid gane el partido. Y aquí vemos también su mapa de calor, que tampoco es nada del otro mundo, pero sí que es cierto que se mueve por muchas zonas del terreno de juego. Así que hasta aquí mi análisis táctico del partido. Un encuentro, un clásico que el Barça claramente mereció ganar por su planteamiento inicial y porque anuló por completo al Real Madrid, al menos en la primera parte, pero al final acaban perdiendo por 2 genialidades de Jude Bellingham, que ahora mismo es el jugador del momento. Creo que en lectura Barça hay que sacar muchos más positivos que negativos. Es cierto que la derrota duele muchísimo, pero creo que el Barça tiene bases como para pensar que Xavi hizo seguramente el mejor planteamiento que ha hecho desde que es entrenador del Barça, y eso es muy positivo para el equipo. En clave Real Madrid se puede leer que es un equipo que tiene mucha faena por hacer, pero que a su vez no le hace falta ser realmente bueno o brillante en un partido como para poder influenciarlo, y sobre todo pensar que Jude Bellingham está siendo mucho más goleador de lo que pensábamos a inicio de temporada. Quién sabe si Jude Bellingham en algún día que se le acabe la pólvora, ya veremos quién va a marcar los goles en el Real Madrid. Es otro de los puntos a comentar, pero en todo caso esta es un poco la lectura del partido de ambos equipos. Así que eso es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.